La madrugada siempre había sido el momento más tranquilo en el Teide. A esa hora el viento soplaba lento entre las rocas volcánicas y el cielo sobre Tenerife parecía más profundo que en cualquier otro lugar del mundo. La mayoría de las noches, el volcán permanecía en silencio absoluto, como si fuese una montaña dormida desde hacía siglos. Pero aquella madrugada el silencio tenía algo extraño, algo que los instrumentos comenzaron a notar antes que cualquier ser humano. En el pequeño observatorio volcánico situado en las laderas del Parque Nacional del Teide, las pantallas de los sismógrafos empezaron a dibujar ondas inusuales. No eran las típicas vibraciones aleatorias que provocan los movimientos naturales de la corteza terrestre. Aquellas señales aparecían con una regularidad inquietante, como si alguien estuviera golpeando desde las profundidades de la montaña con una precisión imposible. La primera en notarlo fue Clara Ortega, una geóloga que llevaba más de 10 años estudiando el comportamiento del volcán. Había pasado tantas noches frente a aquellas gráficas que conocía cada tipo de señal casi de memoria. Por eso, cuando vio las ondas repetirse exactamente cada 27 segundos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al principio pensó que podía tratarse de un fallo técnico. Revisó los sensores, reinició el sistema y comparó los datos con otras estaciones sísmicas repartidas por la isla. Todas mostraban lo mismo. El patrón se repetía una y otra vez, como si la montaña tuviera un pulso. Mientras analizaba los registros históricos del volcán más alto de España, Clara descubrió algo todavía más inquietante. En siglos de observaciones científicas, nunca se había registrado una señal semejante, ni siquiera durante los periodos de mayor actividad volcánica. Los temblores continuaron durante horas. Al principio eran leves, apenas perceptibles. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aumentar lentamente de intensidad. No era un terremoto ni un enjambre sísmico normal. Aquello parecía más bien un latido gigantesco procedente de algún lugar profundo bajo la corteza de la isla. Cuando Clara calculó la profundidad aproximada de los movimientos, el resultado la dejó inmóvil frente a la pantalla. El origen de las vibraciones se encontraba a casi 20 kilómetros bajo el volcán, demasiado profundo para corresponder a una simple cámara magmática en movimiento. Algo estaba cambiando en el interior del Teide. Durante siglos, los científicos habían considerado el volcán como una estructura relativamente estable. Su última gran erupción había ocurrido lejos del cráter principal, y aunque el sistema volcánico seguía activo, nadie esperaba un cambio repentino en su comportamiento. Pero esa madrugada las señales no dejaban de intensificarse. A las 4:12 de la mañana, el observatorio registró un nuevo tipo de sonido en los sensores subterráneos instalados en antiguas galerías volcánicas. No era una vibración sísmica, era un sonido grave, profundo, como un eco lejano que parecía viajar a través de la roca sólida. Cuando Clara escuchó la grabación por primera vez, comprendió que aquello no se parecía a nada que hubiese oído antes en su carrera. El ruido no recordaba al movimiento del magma ni al fracturamiento de las rocas. Era algo más lento, más pesado. Un sonido que parecía avanzar desde las profundidades con un ritmo inquietantemente regular. Algo bajo el Teide se estaba moviendo, y con cada minuto que pasaba, los sensores indicaban que aquello se acercaba lentamente hacia la superficie. Lo que Clara aún no sabía era que ese movimiento llevaba siglos esperando el momento adecuado para comenzar. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el volcán estaba despertando. Durante las horas siguientes, el observatorio del Parque Nacional del Teide dejó de parecer un lugar tranquilo dedicado a la investigación científica. Las pantallas se llenaron de datos que cambiaban a cada segundo y los servidores comenzaron a almacenar cantidades de información mucho mayores de lo habitual. Los sensores de gases volcánicos también registraban cambios inesperados. El dióxido de azufre había aumentado ligeramente, aunque no lo suficiente como para anunciar una erupción inmediata. Aún así algo no encajaba. El patrón sísmico seguía repitiéndose con una precisión inquietante. Cada pocos segundos, una vibración recorría el interior del volcán, como si una fuerza enorme estuviera empujando desde el subsuelo. Clara llevaba horas observando las gráficas, y cuanto más analizaba los datos, más evidente se hacía una conclusión que no quería aceptar. Aquello no parecía un proceso volcánico normal. Los modelos geológicos del Teide
describían un sistema complejo de cámaras magmáticas, túneles de lava solidificada y fracturas que se extendían por gran parte de la isla de Tenerife. Sin embargo, ninguno de esos modelos explicaba una señal tan rítmica, ni un movimiento tan profundo que ascendiera con tanta regularidad. Al amanecer, Clara decidió revisar archivos mucho más antiguos, documentos históricos, informes de expediciones científicas del siglo XIX y registros geológicos que casi nadie consultaba ya. Fue entonces cuando encontró algo extraño. Un estudio olvidado de principios del siglo XX mencionaba una serie de vibraciones detectadas por instrumentos muy rudimentarios durante una campaña científica en las cañadas del Teide. Las descripciones eran vagas, pero el científico que había realizado las observaciones hablaba de pulsaciones subterráneas que parecían repetirse con una periodicidad antinatural. El informe terminaba con una frase inquietante. Decía que los habitantes más antiguos de la isla creían que la montaña no era solo un volcán, sino la entrada a algo mucho más profundo. Clara sabía que esas historias formaban parte de la mitología de los antiguos pobladores de las islas, los guanches. En muchas de sus leyendas, el interior del volcán era descrito como un lugar oscuro donde habitaban fuerzas capaces de destruir el mundo si despertaban. Normalmente los científicos ignoraban ese tipo de relatos, pero aquella madrugada, mientras observaba los datos de los sismógrafos, Clara no pudo evitar pensar que las antiguas historias tal vez se originaban en fenómenos reales que nadie había sabido explicar. A las 8 de la mañana ocurrió algo que terminó de romper cualquier explicación lógica. Uno de los sensores sísmicos situados cerca del cráter principal dejó de transmitir durante unos segundos. Cuando la señal volvió, el sistema había registrado una vibración mucho más fuerte que todas las anteriores. El temblor fue breve, pero suficiente para sacudir ligeramente el suelo del observatorio. No fue un terremoto grande. La mayoría de la población de Tenerife ni siquiera llegó a notarlo. Sin embargo, para los instrumentos científicos fue un cambio enorme. La profundidad del origen también había cambiado. Los nuevos cálculos indicaban que aquello ya no estaba a 20 kilómetros bajo la montaña. Ahora se encontraba a poco más de 15. El movimiento ascendente era lento, pero constante. Mientras analizaba la nueva información, Clara se dio cuenta de otro detalle que le heló la sangre. La velocidad del ascenso estaba aumentando. No era una subida irregular como ocurre cuando el magma busca salida a través de grietas. Era un desplazamiento continuo, casi directo hacia el centro del volcán, como si algo gigantesco estuviera abriéndose paso desde el interior de la Tierra. Las alarmas del sistema automático se activaron poco después. El protocolo exigía informar inmediatamente al Instituto Vulcanológico Nacional, pero incluso antes de enviar el informe, Clara sabía que los datos provocarían más preguntas que respuestas, porque el algoritmo que analizaba las señales había añadido una nueva clasificación al fenómeno. No lo había etiquetado como actividad volcánica normal, tampoco como actividad tectónica. El sistema lo había marcado con una categoría que casi nunca aparecía en los registros. Origen desconocido. Mientras el sol comenzaba a iluminar las laderas oscuras del volcán más alto de España, una última vibración recorrió el interior de la montaña. Esta vez fue más fuerte, mucho más fuerte. Las gráficas se dispararon durante varios segundos y después volvieron al ritmo habitual. Pero algo había cambiado. El intervalo entre pulsaciones ya no era de 27 segundos. Ahora era de 20. Y cada nuevo pulso parecía más potente que el anterior. En ese momento Clara comprendió algo que los datos aún no decían claramente. El fenómeno no solo estaba ascendiendo, también se estaba acelerando. Y si continuaba a ese ritmo, no tardaría mucho en alcanzar las zonas más inestables del volcán. Cuando eso ocurriera, el resultado podría ser algo que nadie había visto jamás en la historia del Teide. Algo capaz de cambiar para siempre el destino de la isla. A medida que avanzaba la mañana, el observatorio volcánico comenzó a llenarse de una tensión silenciosa. Los datos seguían llegando de todas las estaciones sísmicas repartidas por la isla de Tenerife, y cada nuevo registro confirmaba lo mismo. El fenómeno bajo el Teide continuaba ascendiendo lentamente hacia la superficie. Los ordenadores procesaban miles de señales por minuto.
Los mapas tridimensionales del subsuelo se actualizaban constantemente, reconstruyendo con precisión cada vibración que recorría la roca volcánica. Durante décadas, los científicos habían cartografiado el interior del volcán con gran detalle, identificando cámaras magmáticas, antiguos conductos de lava solidificada y zonas de fracturas en la corteza. Pero aquel día apareció algo que no estaba en ningún modelo. Alrededor de las 10 de la mañana, uno de los programas de análisis sísmico detectó una anomalía en las ondas reflejadas por las capas profundas del terreno. Cuando Clara revisó la simulación tridimensional, vio una forma oscura en el interior del mapa geológico. Al principio pensó que era un error del software. Sin embargo, al superponer los datos de varias estaciones diferentes, la forma seguía apareciendo en el mismo lugar. Era una cavidad gigantesca situada a unos 12 kilómetros bajo el volcán. Nadie la había detectado antes. El interior del Parque Nacional del Teide estaba considerado uno de los sistemas volcánicos mejor estudiados del planeta. Desde mediados del siglo XX, múltiples proyectos científicos habían analizado su estructura interna, utilizando técnicas sísmicas, geofísicas y satelitales. Y aún así, aquella cavidad no figuraba en ninguno de los mapas. Clara aumentó el zoom en la simulación. Las dimensiones aproximadas comenzaron a aparecer en pantalla. La cámara subterránea tenía varios kilómetros de diámetro. Era demasiado grande para ser un simple vacío geológico. Además, las ondas sísmicas mostraban algo aún más extraño. El interior de la cavidad no parecía estar lleno de magma. Parecía vacío, casi vacío. En ese momento, una nueva vibración recorrió el subsuelo. Esta vez fue lo bastante intensa como para que varias estaciones sísmicas registraran un breve pico de actividad. La señal procedía exactamente de aquella cavidad recién descubierta. Durante unos segundos, las ondas sísmicas se reflejaron dentro de ella, como ecos en una caverna gigantesca. Y fue entonces cuando Clara vio algo que la dejó sin aliento. Las ondas no solo rebotaban contra las paredes de la cavidad, algunas parecían moverse dentro de ella, como si algo estuviera desplazándose en su interior. Intentó convencerse de que era una ilusión producida por la interferencia de las señales, pero al revisar los registros varias veces, el resultado seguía siendo el mismo. Algo se movía allí abajo, algo enorme. Mientras tanto, el patrón de pulsaciones continuaba acelerándose. 19 segundos. 18, 17. Cada nuevo pulso era más fuerte que el anterior. La montaña comenzaba a reaccionar. En varias zonas de las cañadas del Teide aparecieron pequeñas grietas en el terreno. Nada espectacular todavía, pero suficientes para que algunos guardas del Parque Nacional informaran de ligeros temblores que no figuraban en los avisos oficiales. La mayoría de los visitantes ni siquiera lo notó. El turismo continuaba con normalidad en las carreteras que atravesaban el Parque Nacional del Teide, y los teleféricos seguían subiendo a los miradores desde donde se podía contemplar el paisaje volcánico de la isla. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo bajo sus pies. Clara, sin embargo, empezaba a comprender el peligro real. Si aquella cavidad estaba conectada con el sistema volcánico principal, cualquier cambio brusco en su interior podría desestabilizar toda la estructura del volcán. Y si el fenómeno que ascendía desde las profundidades alcanzaba esa cavidad, las consecuencias podrían ser imprevisibles. Podría provocar una erupción, pero no una erupción normal. La presión acumulada en una cámara tan grande podría generar explosiones capaces de fracturar gran parte del edificio volcánico. Eso significaría algo mucho peor que una simple colada de lava. Significaría el colapso de una parte del volcán. Y un colapso de ese tamaño podría desencadenar deslizamientos gigantescos hacia el océano. Durante años, los científicos habían estudiado esa posibilidad teórica. Un derrumbe masivo en la isla podría generar olas gigantescas en el Atlántico, megatsunamis capaces de viajar miles de kilómetros. Clara miró nuevamente el mapa sísmico. El punto rojo que representaba el origen del fenómeno estaba cada vez más cerca de la cavidad. Solo quedaban unos pocos kilómetros de roca entre ambos. El ritmo de pulsaciones descendió a 15 segundos. 14-13. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Las estaciones sísmicas registraron un pulso mucho más intenso que todos los anteriores. Durante 5 segundos completos, las agujas digitales de los sensores se saturaron. La vibración recorrió toda la isla. No fue lo bastante fuerte como para causar daños importantes,
pero sí lo suficiente para que miles de personas en Tenerife sintieran el temblor bajo sus pies. Cuando las gráficas volvieron a estabilizarse, Clara vio el nuevo cálculo de profundidad. El fenómeno ya estaba a menos de 10 kilómetros bajo el volcán. Y por primera vez desde que todo había comenzado, el software de análisis cambió su predicción. El sistema ya no mostraba una trayectoria ascendente lenta. Ahora indicaba algo mucho peor. El objeto, o lo que fuera, había entrado en la cavidad. Y dentro de ese enorme espacio subterráneo, su movimiento acababa de acelerarse de forma drástica, como si finalmente hubiera encontrado espacio suficiente para moverse libremente. Lo que fuese que estaba despertando bajo el Teide, llevaba siglos atrapado allí abajo, y ahora parecía estar buscando una salida. Cuando el fenómeno entró en la cavidad subterránea, todo cambió. Las señales que registraban los instrumentos del observatorio dejaron de comportarse como simples vibraciones geológicas. Durante unos minutos, los sensores parecieron confundirse. Las ondas sísmicas llegaban deformadas, como si hubieran atravesado un espacio gigantesco donde rebotaban antes de regresar a la superficie. El interior del Teide comenzó a comportarse como una caja de resonancia. Cada pulso producía ecos que recorrían la cavidad recién descubierta y volvían a los sensores con un retraso extraño. Era como escuchar el sonido de algo enorme moviéndose en una sala subterránea que llevaba miles de años sellada. Clara observaba las gráficas en silencio absoluto. El sistema había reconstruido una imagen aproximada de la cavidad, utilizando las ondas reflejadas. A medida que los datos aumentaban, la forma del espacio se hacía más clara en la simulación tridimensional. No era una cueva irregular como las que suele crear la lava. Era una estructura casi circular, demasiado regular, demasiado perfecta para ser una simple formación geológica. Durante décadas, los geólogos habían explicado que el sistema volcánico del Parque Nacional del Teide estaba formado por capas de lava superpuestas, cámaras magmáticas y fracturas producidas por la presión del magma. Nada de eso justificaba un espacio vacío de varios kilómetros de diámetro con una forma tan definida. Mientras Clara intentaba comprender lo que veía, otra señal apareció en los sensores acústicos instalados en las galerías volcánicas. El sonido regresó. Era el mismo ruido grave que habían registrado durante la madrugada, pero ahora era más claro, más cercano. El eco subterráneo parecía arrastrarse por la roca con una lentitud pesada, como si algo gigantesco estuviera desplazándose en la oscuridad absoluta de aquella cavidad. Los micrófonos captaron un nuevo patrón. No era un simple rugido, era un ritmo profundo que coincidía exactamente con las pulsaciones sísmicas. La montaña estaba latiendo, pero el latido no parecía originarse en el magma. Parecía provenir del interior de la cavidad. Clara empezó a revisar todos los datos disponibles del subsuelo del volcán. Buscó mapas geológicos antiguos, estudios gravimétricos y modelos sísmicos realizados en los últimos 50 años. Nada indicaba la presencia de una cavidad de ese tamaño. Era como si aquel espacio hubiera permanecido oculto hasta ese momento. A mediodía, los sensores detectaron un nuevo cambio. Las pulsaciones comenzaron a espaciarse ligeramente, pero su intensidad aumentó de forma alarmante. Cada golpe liberaba una energía mucho mayor. El fenómeno ya no ascendía, se movía dentro de la cavidad. Y cada vez que cambiaba de posición, las ondas sísmicas revelaban su tamaño aproximado. Cuando el sistema terminó de calcular la estimación, Clara sintió que el aire se le quedaba atrapado en el pecho. La masa que generaba aquellas vibraciones parecía tener varios cientos de metros de diámetro. Era demasiado grande para ser un bloque de roca desprendido, demasiado compacto para ser magma, y demasiado móvil para formar parte de la estructura fija del volcán. Durante unos minutos nadie en el observatorio habló. Las pantallas continuaban mostrando la misma imagen. Un punto brillante desplazándose lentamente dentro de la cavidad subterránea bajo el Teide. Entonces ocurrió algo que provocó un silencio absoluto en la sala. El fenómeno se detuvo. Las pulsaciones desaparecieron durante casi 20 segundos. Los sensores quedaron en calma. Durante ese breve instante, la montaña pareció completamente quieta. Después, llegó un único pulso, uno solo, pero fue tan potente que todas las estaciones sísmicas de Tenerife lo registraron al mismo tiempo. El temblor recorrió la isla de norte a sur. No fue destructivo,
pero sí lo bastante fuerte para que miles de personas miraran alrededor con desconcierto. En las carreteras del Parque Nacional, algunos conductores frenaron al sentir cómo el suelo vibraba bajo sus ruedas. Los turistas que caminaban por los senderos volcánicos miraron hacia la cumbre del volcán con una sensación difícil de explicar. La montaña parecía inquieta. En el observatorio, el sistema de simulación terminó de procesar los datos de aquel pulso gigantesco. La imagen resultante apareció lentamente en la pantalla principal. La cavidad subterránea estaba iluminada por cientos de líneas sísmicas que representaban las ondas reflejadas. Y en el centro de aquel espacio oscuro aparecía una silueta. Una forma enorme, redondeada y densa, algo que no encajaba con ninguna estructura geológica conocida. Clara se inclinó hacia la pantalla. La figura ocupaba gran parte del interior de la cavidad y estaba cambiando de forma lentamente, como si estuviera moviéndose, como si estuviera despertando. En ese momento, un nuevo sonido atravesó los auriculares conectados a los sensores subterráneos. No era un rugido, no era un eco, era algo más profundo. Un sonido grave que parecía provenir de una distancia inmensa bajo la corteza de la isla. Un sonido que ningún volcán debería producir. Y cuando Clara lo escuchó completo, comprendió algo que hizo que se le erizara la piel. Aquello no era simplemente actividad volcánica, parecía un latido gigantesco que estaba resonando dentro del volcán más alto de España. Y con cada nuevo latido, la presión en el interior de la montaña aumentaba un poco más. Si aquello continuaba creciendo, no solo despertaría al volcán, podría romperlo desde dentro. Y si el Teide se rompía, la isla entera sentiría las consecuencias. Porque lo que se estaba moviendo bajo el volcán ya no parecía una simple anomalía geológica. Parecía algo que llevaba siglos esperando en la oscuridad. Algo que ahora estaba empezando a despertar. Durante las horas siguientes, el observatorio volcánico se convirtió en el centro de una actividad frenética. Equipos científicos de distintos institutos comenzaron a analizar los datos que llegaban desde el interior del Teide. Los sistemas informáticos procesaban millones de señales sísmicas, pero ninguno lograba explicar con claridad qué estaba ocurriendo dentro de aquella cavidad gigantesca descubierta bajo el volcán. La masa detectada seguía moviéndose, lentamente, pero con una regularidad inquietante. Cada desplazamiento generaba nuevas vibraciones que recorrían la estructura volcánica y se extendían por toda la isla de Tenerife. No eran terremotos destructivos, pero sí lo suficientemente perceptibles como para que muchas personas comenzaran a preguntarse qué estaba ocurriendo. Mientras tanto, Clara analizaba un nuevo conjunto de datos procedentes de sensores de presión instalados en varias galerías volcánicas. Fue entonces cuando apareció algo aún más extraño. La presión interna del sistema volcánico estaba aumentando, pero no de la manera típica que precede a una erupción. Normalmente, cuando el magma asciende, los gases volcánicos se acumulan en determinadas cámaras y generan un aumento gradual de presión en zonas concretas. Pero esta vez el incremento parecía producirse en toda la estructura del volcán al mismo tiempo, como si algo enorme estuviera empujando desde dentro de la montaña. La cavidad subterránea actuaba como un gigantesco amplificador de presión. Cada latido que los sensores registraban provocaba una expansión mínima en las rocas que formaban el volcán. Era un movimiento microscópico, casi imperceptible, pero suficiente para que los instrumentos más sensibles lo detectaran. La montaña estaba expandiéndose, apenas unos milímetros, pero lo hacía con cada pulso. Clara comprendió entonces que el fenómeno no solo estaba despertando, también estaba acumulando energía. Si esa energía se liberaba de golpe, el resultado podría ser devastador. Un volcán no siempre entra en erupción expulsando lava lentamente. A veces, cuando la presión interna supera ciertos límites, la explosión puede ser repentina y extremadamente violenta. En los modelos más pesimistas, una explosión así podría fracturar parte del edificio volcánico del Parque Nacional del Teide. Y si una parte de la estructura colapsaba hacia el océano, las consecuencias no se limitarían a la isla. Las simulaciones mostraban algo aterrador. Un deslizamiento masivo podría generar olas gigantescas en el Atlántico. Olas capaces de viajar miles de kilómetros, megatsunamis. Clara observó nuevamente la cavidad en la simulación sísmica. La forma oscura en su interior había comenzado a moverse de nuevo,
pero esta vez no parecía desplazarse lentamente. Parecía estirarse. La masa aumentaba su tamaño a cada latido. Los cálculos indicaban que la presión interna de la cavidad estaba alcanzando niveles peligrosos. Era como si algo estuviera creciendo allí abajo. Algo que estaba empujando contra las paredes del volcán desde dentro. En ese momento llegó un nuevo registro de los sensores acústicos. El sonido volvió a escucharse. Pero ya no era un simple latido. Ahora parecía algo más complejo. Un ruido profundo acompañado por vibraciones irregulares que resonaban a través de kilómetros de roca. Cuando Clara amplificó la grabación y eliminó parte del ruido de fondo, descubrió algo que hizo que el silencio invadiera la sala. El sonido no era completamente caótico. Tenía un patrón que no se parecía a ningún proceso geológico conocido. Era demasiado regular, demasiado estructurado. Durante un instante, Clara pensó algo que ningún científico querría admitir en voz alta. Por un momento el sonido parecía un ritmo, como si algo estuviera intentando moverse dentro de la montaña. La tarde cayó lentamente sobre el paisaje volcánico del Parque Nacional del Teide. El cielo se volvió anaranjado y las sombras del volcán se extendieron por las llanuras de lava solidificada que rodeaban la montaña. En apariencia todo parecía normal. Los turistas continuaban recorriendo los senderos y observando el atardecer desde los miradores del volcán más alto de España. Nadie podía imaginar que, a más de 10 kilómetros bajo sus pies, algo gigantesco se estaba moviendo en la oscuridad absoluta. En el observatorio, sin embargo, la situación se había vuelto crítica. Los sensores indicaban que la presión interna del volcán estaba aumentando cada vez más rápido. Las paredes de la cavidad subterránea comenzaban a mostrar señales de fractura. Pequeñas grietas aparecían en los modelos sísmicos como líneas que se extendían lentamente por la roca. El volcán estaba cediendo. Cada nuevo latido era más fuerte, más profundo, más violento. Los científicos sabían que el tiempo comenzaba a agotarse. Si la presión seguía aumentando, el interior del Teide podría romperse en cualquier momento. Las simulaciones mostraban varios escenarios posibles. En el más optimista, el sistema volcánico liberaría parte de la presión mediante pequeñas erupciones en zonas alejadas del cráter principal. Pero en los modelos más peligrosos, el resultado era completamente distinto. El volcán podría fracturarse desde dentro. La energía acumulada en la cavidad se liberaría de forma repentina. Una explosión subterránea gigantesca podría sacudir toda la isla de Tenerife. Y entonces ocurrió. A las 19:42, todos los sensores registraron el pulso más fuerte de toda la jornada. La vibración atravesó el volcán como una onda gigantesca. Durante varios segundos, los instrumentos quedaron saturados. Las montañas de la isla temblaron. Las carreteras vibraron. En muchos pueblos, la gente salió a la calle confundida por el temblor. En el observatorio, Clara observaba la pantalla principal sin moverse. La cavidad había alcanzado su límite. Las grietas se extendían rápidamente por las paredes internas. Pero algo inesperado sucedió justo antes del colapso. La masa que ocupaba el interior de la cavidad dejó de crecer. Los latidos se hicieron más lentos, más espaciados. La presión comenzó a descender. Durante casi un minuto completo, los sensores registraron una calma absoluta. La montaña volvió a quedarse en silencio. Poco a poco, los sistemas confirmaron que la presión interna estaba disminuyendo. La cavidad seguía intacta. Las fracturas no habían llegado a romper la estructura del volcán. El peligro inmediato parecía haberse detenido. Nadie en el observatorio entendía lo que había ocurrido. Era como si aquello que se movía dentro de la cavidad hubiera decidido detenerse, como si hubiera cambiado de idea. Las horas pasaron lentamente. Los sensores continuaron registrando actividad mínima, pero nada comparable con los pulsos violentos de antes. Finalmente, cerca de la medianoche, Clara revisó una última vez los registros acústicos de la cavidad. Quería asegurarse de que el sonido había desaparecido. Cuando reprodujo el archivo más reciente, al principio no escuchó nada, solo silencio. Después llegó un único sonido, un latido profundo, muy lejano, mucho más débil que los anteriores, pero aún presente. Clara miró la pantalla con una sensación inquietante. El fenómeno no había desaparecido, solo se había detenido, como si algo gigantesco hubiera vuelto a dormirse dentro del volcán. En lo alto de la isla,
El Teide volvió a parecer una montaña tranquila bajo el cielo estrellado de Tenerife, pero ahora los científicos sabían algo que nadie había imaginado antes. Bajo el volcán existía una cavidad gigantesca, y dentro de ella, algo había despertado. Algo que por alguna razón había decidido volver a dormirse. Por ahora. Porque el último registro del sistema sísmico mostraba algo que Clara no pudo dejar de observar antes de apagar la pantalla. El latido seguía allí, muy débil, muy lento, pero constante. 1 cada 5 minutos, como si en las profundidades del volcán más alto de España aún existiera algo enorme esperando el momento adecuado para despertar de nuevo.